Ok, entonces abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 2. Voy a estar compartiendo en esta tarde los primeros 3 versículos del Salmo número 2. Y déjeme decirle que esta escritura o lo que voy a compartir en realidad no tenía un nombre, porque no iba a compartir acerca de esto. Este salmo nació en mi corazón una tarde que estaba orando en mi casa, y el Señor lo puso en mi corazón para darle una palabra a una persona. Fue el texto base que el Señor me dio para poder compartir algo a una persona. En realidad no era una predicación. Esto sucedió hace como unas 2 o 3 semanas aproximadamente. Hace como la semana pasada, como el lunes o el martes, muy de madrugada, desperté con una palabra de Dios en mi corazón, y era acerca del apóstol Pablo cuando está en Atenas. Y en esa parte de la escritura, toda esa situación que está viviendo el apóstol Pablo tiene un encabezado. Y agarré mi celular y comencé a escribir lo que el Señor me estaba mostrando en ese momento, y formulé prácticamente un sermón completo allí. Y yo pensé que luego que tuviera la oportunidad de poder compartir alguna palabra, pues iba a compartir esa palabra, la cual le había puesto en ese mismo momento por guía del Espíritu Santo: al Dios no conocido. Así se llama ese sermón que escribí esa madrugada, al Dios no conocido. Pero luego, cuando me hablan para poder compartir el día de hoy acá con ustedes, yo pensé que iba a compartir ese sermón. Entonces dije, bueno, ya nada más lo paso a la hoja y ya está, ¿verdad? Ya no voy a invertir tanto tiempo estudiando y viendo a ver qué puedo compartir. Pero había algo en mi corazón que no encajaba en para este día con esa palabra, y estuve con la inquietud desde el jueves, el viernes. Estuve con una inquietud en mi corazón porque estaba pensando si realmente esa era una palabra para la iglesia el día de hoy, y no encajaba en mi corazón que esa palabra fuera. Tenía una inquietud. Y el sábado por la mañana, mientras llevé a mi hija a su clase de pandero a la academia, el Señor comenzó a tratar conmigo en ese momento, y aproveché que traía una pluma y una hoja de máquina, la traía en la bolsa, y saqué la Biblia de mi celular y comencé a hacer las notas que el Espíritu Santo me estaba mostrando en ese momento. Fue cuestión de 2 o 3 horas aproximadamente. Entonces, mientras mi niña estaba ensayando, yo estaba escribiendo la palabra que tenía. Ya la tenía en mi corazón, pero no era para predicarla. Así es de que en realidad no tengo un nombre para esta predicación, pero por motivos de hacer las cosas bien y estructurar, pues yo le puse como tema motín. Así es de que usted escriba ahí el tema del día de hoy, póngale motín. Ese es el tema que voy a utilizar para el Salmo número 2. Y lo tomé porque curiosamente el Salmo dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Entonces de ahí tomé el tema para el día de hoy. ¿Estamos listos? Ok, entonces que el Señor me ayude en esta tarde a poder compartir con ustedes, y que ustedes puedan recibir la palabra en este día y sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dice la escritura así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta ahí. El resto del salmo usted lo lee en su casa, pero hasta allí voy a predicar el día de hoy. Muy bien, dice el escritor del salmo: ¿por qué se amotinan las gentes? Dice este escritor, y los pueblos piensan cosas vanas. El salmista está cubierto con un manto profético al momento de estar él escribiendo este salmo, porque este salmo es un salmo profético. Es un salmo que ha trascendido, que trascendió por muchos años las generaciones, para llegar a un cumplimiento literal en la persona de Jesucristo.
Cuando el rey David estaba escribiendo este salmo, dicen los comentaristas que era porque tenía confrontación con diversas personas en guerra. Ustedes saben que David era una persona de guerra, era un guerrero. Aparte de ser rey, él salía a la guerra y él entraba en batalla con su ejército. Y en este momento dicen los expertos que David tenía conflictos externos con algunas naciones, y él estaba pensando la forma en la que él había sido con algunos de esos reyes. Había sido bueno, había sido tolerable, había sido una buena persona. Las relaciones diplomáticas que el rey David había tenido con algunos reyes en su tiempo fue buena. No todas las relaciones que él tuvo fueron malas, algunas fueron buenas. Pero en este momento él está pensando: ¿por qué con las personas que yo he sido bueno, ahora ellos quieren hacerme daño? ¿Por qué con las personas que yo me he portado bien, ahora quieren verme a mí derrocado? Y el rey David empieza a escribir este salmo, y él empieza con este cuestionamiento, con esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? Ahora, vea bien las palabras que usa el rey David. Él dice: ¿por qué se amotinan? Y vamos a ver, como número uno, ¿qué significa la palabra amotinar? ¿Qué significa para una persona, o cómo es que se lleva esta cuestión del amotinamiento en las personas? Por lo general nosotros vemos este tipo de palabra cuando en las cárceles los reos se levantan amotinados y hacen problemas y se hace un desorden en las cárceles. Por lo general escuchamos allí esa palabra, pero espiritualmente hablando, esta palabra tiene un significado muy fuerte en la vida de las personas. Entonces, amotinar significa turbar e inquietar las potencias del alma y de los sentidos. Escuche bien la traducción que da el diccionario para la Biblia, para la cuestión espiritual. Dice: amotinarse, cuando una persona se amotina en contra de Dios, cuando una persona se rebela en contra de Jesucristo, cuando una persona se rebela en contra de la palabra amotinar que está usando el rey David, dice: las personas están turbadas, están inquietadas, están aún furiosas, porque también esta palabra amotinar refleja tres actitudes en la persona. Número uno, la furia. Cuando una persona se amotina, es una persona que se amotina con furia. Es una persona que está furioso con la gente que le rodea porque no está contento con la situación que está viviendo, no está contento con la realidad que está viviendo, no está contento en donde él está puesto en ese momento, y entonces su alma se amotina porque hay una inquietud de su alma furiosa, porque esa persona no puede salir de ese lugar y hay un amotinamiento. También la palabra amotinar refleja en la persona orgullo. O sea, cuando una persona está rebelde, cuando una persona tiene su alma amotinada y se rebela, es una persona que su orgullo está muy arriba, está muy por encima de la razón, está muy por encima de poder pensar cabalmente en la situación. Y a veces, aunque tenga personas a su lado que le puedan dar un consejo, que le puedan dar una palabra, que le puedan dar una guía para su vida, no la puede recibir porque tiene orgullo en su corazón. Su orgullo está elevado. Y esto lo vemos muchas veces en la juventud. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos jóvenes o adolescentes como yo? Por lo general, cuando el ser humano atraviesa por esa etapa en la vida, es una persona o son personas que están amotinadas en su alma, están amotinadas en su corazón, y el orgullo de los jóvenes está muy elevado y hacen cosas malas, hacen cosas que no están bien, pero por más que uno les diga que estas cosas no están bien, no entienden, no quieren salir de eso que ellos están viviendo porque su orgullo está muy por encima de la razón. Es decir, el amotinamiento de su alma los mantiene a ellos en una posición de orgullo que no pueden recibir un consejo ni de sus padres, ni de sus maestros, ni de sus amigos, ni de personas cercanas. Y muchos de ellos llegan a hacer cosas que están mal. Muchos de ellos llegan a caer en drogadicción, llegan a caer en delincuencia y llegan a caer en muchas otras cosas. No tanto por el hecho de que esas cosas
los lleven a algo malo, sino por el hecho de que en ese momento ellos no entienden razonablemente y se dejan llevar por el orgullo. Es por eso que en la delincuencia organizada es muy común que la mayoría de los integrantes sean hombres y mujeres jóvenes. Es muy fácil reclutar a este tipo de personas para hacer las cosas malas, porque en el momento en el que pones un arma en las manos de una persona que tiene su orgullo muy elevado, se siente el rey del mundo. Y entonces es muy fácil hacer tantas cosas malas, es muy fácil hacer tantas cosas, matar, robar, destruir. ¿Por qué? Porque su alma está en un punto de orgullo muy alto. Aún nosotros los adultos caemos en la posición de ser orgullosos también. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Nosotros los adultos muchas de las veces, naturalmente dicen algunos que entre más edad tiene la persona, más sensible, más cabal, más razonable puede ser, pero a veces pareciera que somos todo lo contrario. Entre más viejos somos, más orgullosos nos volvemos, más criticones. Nada nos gusta, nada nos tiene contentos. No somos compatibles con las demás personas. Queremos estar solos, queremos estar aislados. Y aunque tuviera que ser todo lo contrario, porque las personas entre más adultas y más viejas somos, se supone que más sabiduría tenemos para poder compartir y guiar a otras personas en el camino de la vida. Pero como somos personas tan orgullosas y no entendemos de razonamientos, nos mantenemos en una posición donde no queremos saber absolutamente nada de nadie. Y nos volvemos viejos orgullosos, y nos volvemos viejos apáticos, y nos volvemos viejos aislados. No digan amén, sí. Pero se ve mucho, ¿no? Se ve mucho eso. Entonces, eso es lo que la palabra amotinar significa. Es una turbación no solamente en el área de los sentidos, sino también es una turbación en el alma misma. Ahora, para el Salmo, todos ustedes saben que el Antiguo Testamento, el idioma original del Antiguo Testamento es el hebreo, a diferencia del Nuevo Testamento que tiene otros idiomas. Pero lo que es la Torá y los escritos proféticos y los escritos poéticos, todos ellos fueron escritos en hebreo. Es el idioma natal de la nación de Israel, y este Salmo fue escrito precisamente en ese lenguaje. Y las palabras hebreas, no son palabras. Las letras hebreas Resh, Alef, Gimel, Alef, Shin y Hei son 6 letras que forman la palabra en español Ragash. Y esa palabra originalmente en el hebreo significaba o daba a entender cuando el mar estaba embravecido, cuando el mar se levantaba en olas fuertes y arrastraba las embarcaciones y provocaba que los barcos naufragaban. Usted puede ver, por ejemplo, cuando naufragó el apóstol Pablo, que dice la escritura, él lo relata así, que por muchos días no vieron el sol, no vieron las estrellas, todo estaba oscuro, todo estaba negro, estaba lloviendo demasiado, los vientos estaban a todo lo que da, el mar se agitaba de un lado hacia otro, las olas eran muy grandes. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Cablevisión hay una serie que se llama Pesca Mortal. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero en algunas ocasiones cuando estos hombres están en alta mar pescando, a veces hay tormenta y las olas topan en las barcas y entra el agua así bien feo, bien fuerte, y todos los pescadores andan bien mojados pescando lo que ellos están ahí tratando de sacar del agua, pero el mar está embravecido. El apóstol Pablo nos dice cuando él naufraga que el mar estaba en esa situación. También vemos otra situación para esta palabra Ragash, cuando Cristo, por ejemplo, iba con sus discípulos y dice la escritura que la barca se movía para todos lados, había mucho viento y Jesús estaba durmiendo, y sus discípulos tuvieron mucho temor y fueron a donde Cristo y le dijeron: Señor, pues levántate, haz algo, porque no ves cómo está la tempestad y tú estás ahí bien tranquilo acostado.
Eso es lo que significa la palabra ragash en el hebreo. Significa cuando algo está demasiado agitado, cuando algo se sale de sus límites, cuando algo no se controla. Y esa misma palabra en el español, según el diccionario, significa participar activamente en un tumulto que la persona no originó, pero que es un tumulto donde él es metido por la cuestión del agitamiento. Es decir, que el agitamiento de las personas que están amotinadas puede atraer a otras personas que son débiles de corazón, que son débiles de pensamiento, y pueden ser arrastradas por ese amotinamiento a la rebelión también. Es decir, siempre la cuestión del amotinamiento nos va a llevar a la rebeldía, y los que son causantes de ese tumulto, los que son causantes de levantar eso, por lo general empiezan a atraer a alguien más. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, cuando las iglesias se dividen. No sé si alguno de ustedes ha sabido de alguna iglesia, por ejemplo, que hay alguna división y ciertos integrantes se van para un lado con una persona, ciertos integrantes se van para otro lado con otra persona, y es porque hubo alguien que causó esa división, que levantó esa rebeldía, y las demás personas, a veces por ser débiles, empiezan a escuchar todo lo que la persona que originó ese movimiento empieza a decir, y se van detrás de ellos y hacen exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que significa esa palabra, y es lo que está diciendo el rey David. ¿Por qué los pueblos, por qué las gentes están amotinadas? Dice el rey David. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están rebeldes? ¿Por qué están fuera de su cauce? ¿Por qué no pueden entender cosas razonables para estar en paz? Y en cuestión de Cristo, porque este salmo es aplicable a Cristo, podríamos decir nosotros por qué las personas se amotinan en contra de Jesús. ¿Por qué las personas no queremos a veces saber nada de Cristo? ¿Por qué las personas, por qué todos nosotros a veces estamos en situaciones donde pareciera que nos enfriamos, que caemos en descontentos con la Escritura, que caemos en descontentos con la iglesia, que caemos en descontentos con la predicación, que caemos en descontentos con tantas cosas? Y es porque quizá en ese momento estamos en una situación donde estamos siendo dominados en nuestros sentidos por una fuerza más fuerte o más grande que nosotros, que nos impiden poder razonar en ese momento. Y yo les puedo decir en esta tarde, amados hermanos, con todo mi corazón, que cuando las personas o cada uno de nosotros estemos en una situación donde estemos inconformes, donde estemos criticones, donde estemos que no nos es grato estar acá, pienso que deberíamos de hacer un alto en nuestra vida y poder acallar nuestra alma. Y precisamente el rey David escribe un salmo donde dice que debemos acallar nuestra alma, aquietarla, someterla, para poder recibir lo que tenemos de Dios. No sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación. Yo he pasado en algún momento por situaciones donde me siento incómodo, donde no me siento a gusto, donde estoy mal conmigo mismo, donde hay un agitamiento en mi interior, dentro de mí, que aunque escuche la predicación, aunque esté en la alabanza, no me siento bien. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, no me siento bien. Y aunque estoy allí y estoy alabando a Dios, estoy tratando de crear un ambiente para mi propio espíritu, a veces no lo puedo lograr en la medida en la que yo quiero. Y estoy mal porque tengo problemas, y estoy mal porque tengo situaciones, y estoy mal porque necesito enfrentar y tomar decisiones, y estoy mal porque aunque muchos de ustedes nos ven parados ahí enfrente, ni siquiera saben lo que realmente estamos pasando nosotros. Y a veces somos como una pequeña barca que estamos siendo anegados por el mar de situaciones que nos están rodeando, y a veces parece que nos vamos a hundir.
Y muchas de las veces levantamos nuestras manos y ruedan lágrimas por nuestras mejillas, y no porque, ay, el hermano Edgar o sea, ama tanto a Dios que hasta llora. Pero no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque estoy sintiendo dolor en mi corazón en ese momento. Estoy llorando porque tengo mi alma desgarrada en ese momento. Estoy llorando porque mi corazón está confuso en ese momento y no puedo encontrar la tranquilidad que yo quiero. Pero estoy aquí porque sé que Dios me puede ayudar a calmar las tempestades, porque sé que una palabra de Dios puede hacer que el mar en mi vida se calme y entre en bonanza, para que yo pueda razonar y pensar maduramente y no hacer tonterías. No sé a cuántos de ustedes les pase eso. No sé cuántos de ustedes han venido acá enfermos con dolor que no pueden, pero no se han rendido y han dado el paso de fe para estar aquí, porque saben que no hay voz en el mundo que pueda callar a la naturaleza más que Dios. Que una sola palabra de la boca de Jesucristo puede hacer que tu corazón entre en calma y entre en paz, porque tú no lo vas a poder hacer. Porque yo no lo he podido hacer en mis propias fuerzas. Y a veces, aunque he querido arreglar las situaciones en mi fuerza, lo único que he hecho es empeorarlas. Es lo único que he hecho, empeorar la situación. Cuando permito que mi orgullo me domine y que mis pasiones me controlen, y junto a mi familia para arreglar cosas, lo único que hago es empeorar las cosas. Por eso me gusta estar en la iglesia. Por eso me gusta venir aquí, sin importar cómo esté mi corazón, cómo esté yo por dentro. Porque sé que cuando Él hable, todo, absolutamente todo va a cambiar en mi vida. Todo va a cambiar a mi alrededor, porque Él es Dios. Y Él tiene el poder para decirle al mar: cállate y enmudece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso a Cristo, por favor. Quería predicar poquito, pero que me ayuden los de allá atrás cuando ya esté agotado. Me dieron muy poco tiempo. Cuando se me termine el tiempo me avisan, por favor. De repente entra uno en la unción y ya no, ¿verdad? Ok, entonces es amotinar, y es lo que está explicándonos el rey David, por qué las gentes están así. Pero fíjese la otra palabra que es muy importante en el verso número 1 del Salmo 2, es que el rey David dice: y los pueblos piensan cosas vanas. Dice: ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué la gente piensa vanamente, vanidades? Entonces la situación que está explicándonos el rey David es, número 1, la situación del alma, y número 2 también es la situación de la mente, del pensamiento. ¿Por qué las gentes piensan cosas vanas? Y Romanos capítulo 12, si quiere vaya conmigo. Romanos capítulo 12, verso número 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo usa la palabra entendimiento, aunque la palabra entendimiento no es una palabra común dentro de la Biblia. La palabra entendimiento en la Biblia denota aspectos que tienen que ver mucho con el alma. Ahorita les explico tantito eso. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de cambiar nuestras formas de pensar, que no debemos amoldarnos a la forma de pensamiento que circula a nuestro alrededor. Y consulté en otras dos versiones este mismo versículo, en la versión latinoamericana y en la versión lenguaje actual. Y la versión latinoamericana, para esta pequeña frase, dice: transfórmense a partir
de una renovación interior, es decir, transfórmense a partir de lo profundo de su ser y empiecen a ser transformados hacia afuera. Es decir, no solamente transformarse en una manera de pensar superficial, sino transformarse desde lo profundo del ser para ir cambiando absolutamente todo hacia afuera. Y el lenguaje actual dice: cambien de manera de ser y de pensar, para este versículo de Romanos capítulo 12, versículo número 2. Entonces el apóstol nos está diciendo que nosotros debemos ser transformados, o que nuestro pensamiento puede ser transformados a través de nosotros trabajar en una profundidad de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, para ir renovando y cambiando el chip mental que nosotros tenemos. No sé cuántos de ustedes sepan, pero una de las partes más fáciles para el enemigo en cuestión de trabajar con la gente es la mente. Precisamente la Biblia nos enseña que hay ciertas actividades demoníacas que se centran en la mente de la persona y pueden traer esclavitud mental en la gente. Es decir, el diablo puede traer una potestad muy fuerte a la mente de las personas y comenzar a trabajar en el área del pensamiento con la gente y someterlos a través de la mente. Y dice el apóstol que nosotros debemos de ser transformados precisamente en esa cuestión del entendimiento. Ahora, ¿por qué les digo que el entendimiento tiene una aplicación espiritual muy fuerte? Porque el apóstol Pablo fue un hombre educado en la tradición rabínica, y la tradición rabínica es una tradición, o es una forma de enseñar la escritura un poco más profunda que lo hacemos nosotros los cristianos. En base a que el apóstol fue educado de esa manera, él escribe de forma diferente que los demás apóstoles. Si ustedes leen todas las cuestiones que el apóstol Pablo explica, él usa muchas palabras que son de trasfondo rabínico, tienen su raíz en el rabinismo, porque él fue un maestro, un doctor de la ley, un hombre muy letrado en la ley y todas esas cuestiones del Antiguo Testamento, a diferencia de los demás discípulos. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en esta versión o en esta parte de la Biblia usa esta palabra del entendimiento. Y esta palabra del entendimiento tiene que ver con el alma, porque el alma del hombre, aunque el hombre está conformado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo, también el alma está dividida en tres partes. Es una parte más baja, una mediana y una más alta. La parte más baja en el hebreo se llama nefesh y significa que es el alma natural, el alma material, el alma donde nosotros nos movemos. En la cuestión en la que Cristo habla de esta parte del alma es cuando Él explica en una de las primeros capítulos del Evangelio según Mateo, cuando dice que las demás gentes buscan comida, alimento, bebida, ropa, sustento, todo eso, porque es la parte en la cual el alma se provee para sí misma y se cobija a sí misma y encuentra satisfacción en esas cosas. Por eso Jesucristo usa eso. Cuando la gente viene a Cristo, el Señor Jesucristo dice: ustedes ya no necesitan buscar esas cosas, sino que ahora necesitan buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios se mueve en un nivel más elevado o más alto, que es la parte espiritual. Y espíritu en hebreo es la palabra ruach, que significa espíritu. Y entonces cuando el alma desciende o asciende de una parte baja únicamente materialista a una vida espiritual, es entonces cuando el espíritu se empieza a mover y el reino de Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, cuando llegamos nosotros al conocimiento de la Escritura, se aplica o se activa otra parte en nuestra alma, que es la parte intelectual, y es la parte que en el hebreo se le llama neshama. Es la parte más elevada, es la parte que piensa, que razona, que comprende las cosas. Y para esa parte también el apóstol Pablo escribe mucho en sus
en sus epístolas. Él habla mucho de conocimiento, habla mucho de revelación, habla mucho de entendimiento, habla mucho de conocer, porque lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es de que debemos de activar nuestra parte más elevada de nuestro ser para poder conectar con el mundo espiritual, con Dios, con el Espíritu Santo, con la revelación de la palabra y con todo. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando es que cuando una persona no se ha elevado en sus niveles o desarrollado su nivel espiritual, no va a poder tener una revelación de parte de Dios, porque no tiene una conexión, no lo puede entender. Es por eso que dentro del mundo espiritual, la forma en la que la revelación llega es a base de poder conocer, entender y luego tener la revelación de Dios. Es conocimiento, entendimiento y después sabiduría, de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces el conocimiento es la base de la revelación. Siempre la persona que tenga conocimiento va a tener siempre una puerta abierta para la revelación del Espíritu. Si una persona no conoce, si una persona no estudia, si una persona no se prepara, jamás el Espíritu va a traer una palabra más grande a su vida, nunca va a tener una revelación. Para eso el apóstol nos escribe eso, y es lo que el apóstol está diciendo aquí. Y el rey David, si volvemos al Salmo número 2, nos está diciendo precisamente eso. ¿Por qué las gentes están pensando cosas malas? ¿Por qué las personas tienen pensamientos que no tienen realmente un contenido porque son vanos? Y el tipo de pensamiento del cual está hablando el rey David en este salmo es el tipo de pensamiento o la actitud que nos muestra Mateo capítulo Mateo 15, verso 18, cuando Jesucristo está hablando que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los robos, las fornicaciones y todo eso. Es porque en esa parte del corazón, aunque corazón se aplica para diferentes formas en el ser humano, pero en esta parte que está usando Jesucristo se está refiriendo a la parte del alma del hombre, y está diciendo que las personas que hacen estas cosas es porque su alma de ellos no está bien. Y lo que está diciendo el rey David es prácticamente lo mismo. Está diciendo: los pueblos están sacando de su alma, están sacando de su interior todo lo que no está bien, y están pensando deshacerse, están pensando hacerme mal, están pensando matarme, están pensando derrocarme, están pensando hacerme a un lado. ¿Por qué? Por sus vanos pensamientos. Porque es gente que no está pensando coherentemente, sino que está pensando únicamente en hacer mal. Y el mismo rey David escribe en otros salmos que hay personas que no van a la cama si no han derramado sangre en el día. Hay personas que se levantan y ya están pensando a quién le van a hacer mal. Eso es lo que dice la Biblia, y de ahí es de donde viene esta porción. Ahora vea usted el verso número 2. Dice: y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiero terminar con esto. Termino con esto. Dice la Escritura: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Para qué van a consultar unidos? Para romper sus ligaduras y echar de ellos sus cuerdas. Lo que proféticamente está diciendo el rey David es de que las personas, los pueblos, las naciones no van a querer tener ningún tipo de relación con Jesús, no van a querer ningún tipo de relación con la palabra, no van a querer ningún tipo de relación con lo que viene de Dios, porque lo que ellos van a estar pensando es deshacerse de Él. Ahora, el verso número 2, cuando habla de reyes y cuando habla de príncipes, proféticamente hablando, no está hablando de personas, está hablando de potestades infernales que en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo describe. Son potestades que gobiernan naciones, son demonios que gobiernan territorios, son demonios que gobiernan mentes, son demonios que trabajan en las personas para poder hacer a un lado a Jesús.
y han venido haciendo su trabajo a lo largo del tiempo, que usted ve que en muchas cosas o en muchos lugares Jesús es menospreciado. La gente no quiere saber absolutamente nada de Cristo, la gente no quiere saber absolutamente nada de la palabra, la gente no quiere tener nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque los reyes y los príncipes de este mundo, los reyes y los príncipes de las potestades del aire, están trabajando en la tierra sobre las personas para poder cegar el entendimiento de la gente, para que no vengan al conocimiento de Cristo, que es también de lo que el apóstol Pablo nos habla. Así es de que reyes y príncipes para nosotros en esta cuestión no son personas literales, son potencias espirituales que están trabajando con cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos, para confundirnos, para desanimarnos, para hacernos a un lado, para amoldarnos a la situación de dolor, de pobreza o de lo que estemos viviendo y no salir de ese círculo vicioso de amargura. Y nos quieren tener atados en ese lugar para que nosotros no podamos ser libres y victoriosos. Eso es en lo que ellos están moviendo. Y aunque nosotros podamos no creerlo o no entenderlo, estas mismas potestades se mueven ahora dentro de la iglesia y están trayendo en muchos de nosotros mucho desánimo, están trayendo en muchos de nosotros muchas cuestiones que no queremos amoldarnos a la palabra y no queremos arreglar situaciones porque estamos nosotros dominados por ese tipo de fuerza. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos la victoria ganada en Él. Y mientras nosotros no hagamos nada para poder resistir esas influencias, vamos a estar en sus manos. Pero si usted se levanta para seguir a Cristo, si usted se levanta para amarlo, si usted se levanta para obedecer su palabra, yo le aseguro que usted va a tener la victoria sobre todo. Póngase de pie en esta tarde.